Horror en los Himalayas, tropas de Nepal. La primera vez que escuché sobre el horror en los Himalayas fue en una fría mañana de noviembre, justo después de unirse a las tropas de élite de Nepal. Me llamaban Araf, un joven soldado ansioso por probar su valor. Nuestra unidad, conocida por su valentía y habilidades en la montaña, estaba acostumbrada a enfrentar desafíos extremos, pero nada podría habernos preparado para lo que estaba por venir. El comandante Gupta nos reunió en la sala de informes. «Tenemos una misión», comenzó, su voz seria y tensa. «Hay informes de un pueblo en las profundidades de los Himalayas que ha sido completamente abandonado en circunstancias misteriosas. Nuestra tarea es investigar y reportar». El viaje al pueblo fue arduo. A medida que ascendíamos, el aire se volvía más frío y el paisaje más desolado. A nuestro alrededor, las imponentes cumbres de los Himalayas se erguían como guardianes silenciosos de antiguos secretos. Finalmente, llegamos. El pueblo parecía haber sido evacuado apresuradamente. Casas abandonadas, enseres esparcidos y una sensación abrumadora de desesperación. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber incluso el sonido de nuestros propios pasos. Comenzamos a explorar, divididos en equipos. Yo estaba con Sonam, un veterano curtido, y Pema, un novato como yo. Sonam, siempre el bromista, intentaba aligerar el ambiente, pero incluso él no podía ocultar la aprensión en sus ojos. Al caer la noche, decidimos acampar en una de las casas más grandes. Estábamos agotados, pero el sueño no llegaba fácilmente. Y entonces comenzaron los ruidos. Al principio, pensé que eran producto de mi imaginación, pero una mirada a mis compañeros confirmó que ellos también los escuchaban. Eran susurros, risas distantes y algo más, un sonido sordo y pesado, como si algo grande se arrastrara por las calles del pueblo. Armándonos de valor, salimos a investigar. La luna llena bañaba el pueblo en una luz etérea, dándole un aspecto aún más fantasmagórico. Los ruidos parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nos movíamos en formación, cubriendo todos los ángulos, pero lo que encontramos no tenía explicación. En el centro del pueblo había una estatua de piedra que no habíamos visto antes. Representaba a un ser con rasgos demoníacos, y a sus pies, un círculo de piedras con inscripciones que ninguno de nosotros podía descifrar. Pero lo más inquietante era la atmósfera alrededor de la estatua. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, haciendo que la piel se nos erizara. De repente, un grito desgarrador rompió la noche. Venía de la dirección de nuestra casa. Corrimos de vuelta, temiendo lo peor. Al llegar encontramos a Pema en el suelo, temblando incontrolablemente, sus ojos desorbitados mirando algo que solo él podía ver. Tratamos de hablarle, pero era como si estuviera en otro mundo. Decidimos que debíamos salir de ese lugar lo antes posible. Mientras preparábamos nuestras cosas, sentí una sensación de estar siendo observado. Miré hacia afuera y por un instante, creí ver una figura oscura mirándome desde la oscuridad, con ojos que brillaban con una luz antinatural. El viaje de regreso fue una pesadilla. Pema estaba catatónico, y nosotros estábamos en alerta máxima, saltando ante cada sombra y cada sonido. Al llegar a la base, informamos lo sucedido al comandante Gupta, quien escuchó con una mezcla de escepticismo y preocupación. Se organizó una segunda expedición, esta vez con más hombres y equipamiento, pero cuando llegaron al pueblo, no había rastro de la estatua ni del círculo de piedras. Todo lo que encontraron fue el eco de nuestros pasos apresurados y el misterio sin resolver de lo que realmente sucedió en aquellos días oscuros en los Himalayas. Después de nuestro regreso, la vida en la base se sintió irreal. Los informes se escribieron y reescribieron, pero palabras en papel no podían capturar la esencia del terror que habíamos experimentado. Pema fue enviado a casa. Nunca se recuperó completamente. Su mirada perdida y sus murmullos incoherentes eran un recordatorio constante del horror que habíamos encontrado. Las semanas pasaron, y la historia del pueblo abandonado se convirtió en una especie de leyenda urbana entre las tropas. Pero para Sonam y para mí, era una realidad muy palpable, una cicatriz en nuestra memoria que se negaba a sanar. Una noche, mientras estábamos sentados en la cantina, el comandante Gupta se nos acercó. «Necesito hablar con ustedes», dijo seriamente. Nos llevó a su oficina y cerró la puerta. «Ha habido otros incidentes», comenzó,
mirándonos directamente. No solo en ese pueblo, sino en otras partes de los Himalayas. Algo está sucediendo, y necesitamos entender qué es. Nos asignaron a un equipo especial, formado por soldados que habían experimentado encuentros similares. Nuestra misión era investigar estos incidentes y encontrar alguna explicación. La primera parada fue un monasterio antiguo, donde los monjes hablaban de sombras que se movían en la noche y de un mal antiguo que despertaba en las montañas. El monasterio estaba enclavado en una ladera, con vistas impresionantes de los picos nevados. Los monjes nos recibieron con cautela, pero con respeto. Uno de ellos, Lama Tenzin, acordó hablar con nosotros. El mal que enfrentan no es de este mundo, dijo con voz grave. Es antiguo, tan antiguo como las montañas mismas. Han perturbado algo que debió permanecer dormido. Nos contó sobre leyendas locales de un demonio atrapado en las montañas, un ser de odio y oscuridad. Según la leyenda, había sido sellado hace milenios por los antiguos, pero ahora algo había perturbado su prisión. Armados con esta nueva información, nuestro equipo se dirigió a otro pueblo que había reportado fenómenos extraños. Esta vez, íbamos preparados para lo inesperado, o eso creíamos. El pueblo estaba en un valle remoto, rodeado de bosques densos y escarpadas montañas. Al igual que el primer pueblo, estaba abandonado, con una sensación opresiva que pesaba en el aire. Mientras explorábamos, encontramos símbolos similares a los que habíamos visto antes, grabados en las rocas y en las paredes de las casas. Esa noche, montamos guardia en turnos. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera. Entonces, sin previo aviso, una niebla espesa comenzó a llenar el valle, deslizándose entre los árboles y las casas con una calidad casi sobrenatural. De la niebla surgieron figuras, sombras oscuras que se movían con una agilidad inhumana. El primer encuentro fue caótico. Las figuras eran rápidas y escurridizas, desapareciendo y reapareciendo como si jugaran con nosotros. Pero no era un juego, era una cacería, y nosotros éramos la presa. Luchamos toda la noche. Nuestras armas parecían inútiles contra estas sombras. Con cada hora que pasaba, nuestras fuerzas disminuían, y nuestra esperanza de salir de allí vivos se desvanecía. Cuando el amanecer comenzó a romper, las sombras se retiraron tan repentinamente como habían aparecido. Exhaustos y traumatizados, nos reunimos en el centro del pueblo. «Tenemos que encontrar la fuente de esto», dijo Sonam, su voz apenas un susurro. Exhaustos pero determinados, comenzamos a buscar cualquier pista que pudiera llevarnos a la fuente del mal que habíamos enfrentado. Recordando las palabras de Lama Tenzin, decidimos buscar en las montañas, siguiendo las leyendas y los rumores entre los locales. Nuestra búsqueda nos llevó a un antiguo templo en ruinas, oculto en un valle remoto rodeado de picos nevados. El templo, erosionado por el tiempo, parecía guardar los secretos de una era olvidada. Era un lugar inquietante, donde cada piedra parecía susurrar historias de un pasado oscuro. Al explorar el templo, encontramos símbolos y grabados que representaban al demonio de las leyendas, junto con escenas de batallas y rituales antiguos. Había una atmósfera opresiva que se cernía sobre el lugar, como si incluso después de siglos, la batalla entre la luz y la oscuridad continuara. Mientras inspeccionábamos uno de los muros, descubrimos una entrada oculta que llevaba a un sistema de cuevas debajo del templo. Con una mezcla de temor y curiosidad, descendimos. La cueva se extendía en una red de túneles y cámaras, y mientras avanzábamos, el aire se volvía más frío y la oscuridad más densa. Finalmente, llegamos a una cámara grande, donde una estatua gigante del demonio se erguía imponente. Frente a la estatua, había un altar, y en él, un objeto que parecía ser la fuente de todo el mal. Un cristal negro, pulsando con una luz oscura. En ese momento, algo se activó. La estatua pareció cobrar vida, sus ojos brillando con una luz maligna. Las sombras comenzaron a moverse, convergiendo hacia nosotros. Era una emboscada, y estábamos atrapados. La batalla fue feroz. Las sombras eran numerosas y poderosas, pero nosotros luchábamos con la desesperación de quienes saben que no tienen otra opción. En medio del caos, me abrí paso hacia el altar, sabiendo que nuestra única esperanza era destruir el cristal. Al alcanzar el altar, sentí una oleada de energía oscura emanando del cristal. Levanté mi arma y la estrellé contra él con todas mis fuerzas.
Hubo un destello cegador de luz y luego una explosión de energía que me lanzó hacia atrás. Cuando la luz se disipó, la estatua se había derrumbado y las sombras habían desaparecido. El cristal estaba hecho añicos, y una sensación de calma se extendió por la cueva. Exhaustos pero vivos, salimos de la cueva. El sol se filtraba a través de las nubes, bañando las montañas con una luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, sentíamos que podíamos respirar. El regreso a la base fue una mezcla de alivio y reflexión. Habíamos enfrentado algo incomprensible y habíamos sobrevivido, pero sabíamos que esta experiencia nos había cambiado para siempre. En los días siguientes, se enviaron equipos para investigar el templo y las cuevas. No encontraron nada fuera de lo común, solo ruinas antiguas y ecos de una batalla pasada. La vida en la base volvió a la normalidad, pero para aquellos de nosotros que habíamos estado en las montañas, nada era realmente normal. Las noches eran largas, llenas de sueños inquietantes y recuerdos de sombras. El horror en los Himalayas se convirtió en una historia contada en voz baja, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y aunque la batalla había terminado, el eco de aquellos días oscuros permanecería con nosotros, una cicatriz invisible en nuestras almas. Los meses pasaron, y las montañas volvieron a su tranquila majestuosidad, pero las cicatrices de nuestra experiencia permanecieron. La unidad fue condecorada por nuestro valor y servicio, pero esas medallas eran un recordatorio constante de lo que habíamos enfrentado, un peso que llevábamos en nuestros corazones. Un día fui convocado por el comandante Gupta. Al entrar en su oficina noté un mapa del Himalaya desplegado sobre su mesa, lleno de notas y marcas. Aravu, dijo con un tono grave, ha habido más incidentes, similares a lo que enfrentamos en el templo. Mi corazón se hundió, pensé que habíamos terminado con todo aquello. ¿Qué tipo de incidentes?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Desapariciones, avistamientos de figuras sombrías, disturbios inexplicables en la naturaleza misma, explicó. Necesitamos tu experiencia. Estás siendo reasignado a una nueva unidad, una dedicada a investigar y combatir estas amenazas. Así comenzó un nuevo capítulo en mi vida. La unidad, compuesta por soldados que habían tenido experiencias similares, se convirtió en una especie de leyenda dentro del ejército. Nos llamaban los guardianes de las montañas, y nuestra misión era enfrentar las oscuridades que se escondían en las profundidades de los Himalayas. Nuestras investigaciones nos llevaron a lugares remotos y olvidados, donde las leyendas y los mitos parecían cobrar vida. En cada misión, nos enfrentábamos no solo a las fuerzas oscuras, sino también a nuestras propias dudas y miedos. En una misión nos encontramos con un grupo de aldeanos que hablaban de un espíritu de la montaña, que había comenzado a vagar por su pueblo, llevándose al ganado y atemorizando a la gente. Al investigar, descubrimos que este espíritu era en realidad una criatura de las sombras, similar a las que habíamos enfrentado en el templo. La batalla fue intensa, pero esta vez estábamos mejor preparados, usando tácticas que habíamos desarrollado y armas especiales diseñadas para combatir estas entidades. Logramos derrotar a la criatura. La gratitud de los aldeanos fue inmensa, y en sus ojos vi un reflejo de nuestra propia lucha por entender y superar el miedo a lo desconocido. Con cada misión aprendíamos más sobre estas entidades y cómo combatirlas, pero también aprendíamos más sobre nosotros mismos y sobre la resiliencia del espíritu humano. Cada victoria era un paso más hacia la comprensión de un mundo que se extendía más allá de nuestra percepción ordinaria. Sin embargo, con cada respuesta venían más preguntas. ¿De dónde venían estas criaturas? ¿Qué querían? ¿Y cómo podíamos asegurarnos de que la amenaza fuera eliminada permanentemente? Un día, durante una misión de reconocimiento en una zona particularmente remota, encontramos algo que cambiaría nuestra comprensión de todo lo que habíamos enfrentado hasta ahora. En lo profundo de un valle inexplorado, descubrimos una serie de antiguas ruinas, no como las del templo, sino de una civilización desconocida. Las ruinas estaban cubiertas de vegetación, como si la naturaleza hubiera intentado reclamar lo que una vez fue suyo. Eran diferentes de cualquier estructura que hubiéramos visto en Nepal, con extrañas inscripciones y símbolos que no se parecían a ningún idioma conocido. Mientras explorábamos, encontramos una serie de cámaras subterráneas. Dentro de ellas,
había murales y artefactos que contaban la historia de una batalla antigua contra fuerzas oscuras, similar a las que habíamos enfrentado. Estos descubrimientos nos llevaron a creer que lo que estábamos combatiendo tenía raíces más profundas y antiguas de lo que jamás habíamos imaginado. En una de las cámaras más profundas, encontramos lo que parecía ser un portal, un arco de piedra tallada con símbolos desconocidos y oscuros. Al tocarlo, sentí una oleada de energía fría y una sensación de malestar. Era como si el portal fuera una puerta a otro lugar, otro reino que estaba más allá de nuestra comprensión. Regresamos a la base con nuestros hallazgos, y los expertos comenzaron a analizar todo lo que habíamos recopilado. Los murales, los artefactos, los símbolos en el portal, todo parecía indicar que estábamos lidiando con algo mucho más antiguo y poderoso de lo que habíamos enfrentado anteriormente. Mientras los expertos trabajaban, seguimos enfrentando y combatiendo las sombras en las montañas. Cada encuentro era una lucha desesperada por la supervivencia, pero también una oportunidad para aprender y adaptarnos. Nos estábamos convirtiendo en una fuerza eficiente contra estos seres, pero a un costo personal alto. Las pesadillas eran frecuentes, y varios de mis compañeros comenzaron a mostrar signos de estrés y fatiga. Entonces llegó el día en que los expertos nos convocaron para una reunión. Habían hecho un descubrimiento crucial. El portal, explicaron, parece ser una especie de puerta entre nuestro mundo y otro lugar, una dimensión donde estas entidades residen. Creemos que la destrucción del cristal en el templo debilitó el sello en este portal, permitiendo que las sombras se filtraran en nuestro mundo. La solución, según ellos, era reforzar el sello del portal. Pero para hacerlo, necesitaríamos una pieza clave que faltaba, un artefacto que se creía perdido en las profundidades de las montañas. La misión para encontrar este artefacto se convirtió en nuestra prioridad. Nos adentramos de nuevo en las montañas, esta vez con un objetivo claro, pero enfrentando peligros cada vez mayores. Las sombras parecían saber de nuestra misión y hacían todo lo posible para impedir nuestro avance. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontramos el artefacto en una cueva oculta, protegido por enigmas y trampas antiguas. Era un cristal, similar al que habíamos destruido en el templo, pero este emanaba una luz cálida, como si estuviera imbuido de una energía pura y protectora. Con el artefacto en nuestro poder, regresamos al portal. La ceremonia para sellar la puerta fue intensa y peligrosa. Las sombras atacaron con una ferocidad desesperada, como si supieran que esta era su última oportunidad para evitar su encierro. La batalla que se desató alrededor del portal fue la más intensa y aterradora de todas nuestras confrontaciones. Las sombras, en un frenesí salvaje, se lanzaron contra nosotros con una fuerza implacable. Pero estábamos unidos en nuestro propósito, cada uno de nosotros consciente de que el destino de nuestro mundo colgaba de un hilo. Mientras luchábamos, uno de nuestros expertos en rituales comenzó el proceso para sellar el portal. Cada paso del ritual era crítico, y cualquier error podría ser catastrófico. El aire se cargó con una energía palpable. Los símbolos en el arco del portal comenzaron a brillar, y el cristal que habíamos recuperado emitía una luz intensa. Finalmente, con un estruendo que resonó a través de las montañas, el portal se cerró. Las sombras emitieron un último grito desgarrador antes de disolverse en la nada. Un silencio profundo cayó sobre el valle, roto solo por nuestras respiraciones agitadas y el distante eco de nuestras batallas. Exhaustos, pero aliviados, nos abrazamos, conscientes de que habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos enfrentado un mal antiguo y habíamos prevalecido. El camino de regreso a la base fue tranquilo. Cada paso nos alejaba de las sombras y nos acercaba a nuestro hogar. En los días y semanas que siguieron, el equipo fue disuelto. Cada uno de nosotros regresó a nuestras vidas normales, pero estábamos cambiados para siempre. Las experiencias que compartimos en las montañas nos unieron de una manera que solo quienes han enfrentado juntos la oscuridad pueden entender. La vida continuó, y las montañas volvieron a su pacífica existencia. Pero las leyendas y los mitos sobre los guardianes que protegieron a Nepal de un mal antiguo siguieron vivos en los pueblos y monasterios a lo largo de los Himalayas. A veces, en las noches tranquilas, me encuentro mirando hacia las montañas, recordando las batallas, los miedos y las victorias.
Sé que lo que enfrentamos nunca será conocido por la mayoría, pero también sé que nuestra lucha fue crucial para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. El horror en los Himalayas se convirtió en una parte de mi ser, un capítulo de mi vida que nunca olvidaré. Aunque ya no llevo uniforme, sigo siendo un guardián en mi corazón, siempre alerta, siempre recordando que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, pero que merecen ser enfrentados y superados.